otro móvil, a Escobar. Detuvieron a un pastor evangelista por violación. Allí se encuentra nuestro compañero Diego de Marco. Adelante. Y esta es la iglesia evangélica Vida Nueva, donde trabaja el pastor Seferino Martínez, quien en las últimas horas fue detenido por un grave delito. Se pudo concretar la comprobación y la posterior detención de este religioso que fue detenido de una manera muy particular. Lo citaron a un hospital para que orara por un... En otras noticias, esta tarde llegó acá a Colombia, Bogotá, procedente de Honduras, el pastor evangélico Álvaro Gámez, quien enfrentará ahora 27 procesos por abuso sexual de mujeres que pertenecían a su iglesia. Juan Carlos Pardo, ¿qué va a pasar con el pastor ahora, Juan? Hola Luz Helena, lo que va a pasar con este pastor es que va a ser judicializado y ubicada en Catam hacia las 4:10 de la tarde. Posteriormente pasó a un recinto privado, allí le fueron tomados sus datos, le fue hecha la reseña, sus huellas dactilares y demás, y posteriormente llevado a las celdas de la Dijín, esto en el centro de Bogotá. Con más frecuencia se hacen muy notorias estas noticias del arresto de un pastor evangélico que fue sorprendido en acciones ilegales. Estas noticias pueden moldear rápidamente la percepción pública sobre los temas religiosos. Cuando un líder como un pastor evangélico es arrestado por este accionar delictivo, el impacto en la sociedad es muy profundo y complejo. Estos incidentes no solo afectan la reputación de los individuos involucrados, sino que también pueden generar una serie de efectos secundarios en las comunidades que lo siguen y en la imagen de la religión organizada en general, y en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones religiosas. La figura del pastor en muchas comunidades es vista como un modelo a seguir, alguien que guía a sus feligreses por el camino de la moralidad y de la ética. Cuando un líder religioso es arrestado por estos actos, esta confianza se ve seriamente comprometida. Las personas pueden comenzar a cuestionar la integridad de las instituciones religiosas y a dudar de la autenticidad de las enseñanzas. A menudo el escándalo de un líder acusado de delitos graves resalta la contradicción entre lo predicado y lo practicado, lo que puede generar una sensación de traición a los valores anunciados. La desconfianza no solo se limita a la iglesia o a la denominación en particular, sino que se extiende a la religión como un todo. La credibilidad en las enseñanzas religiosas que antes eran consideradas verdades fundamentales puede ser puesta en tela de duda o en tela de juicio. En este contexto, la moralidad asociada con la fe se debilita, se generan cuestionamientos sobre el verdadero propósito de la religión. Esto da como resultado que a veces vemos con tristeza que hay gente que abandona la fe y la asistencia a los cultos, incluso vemos iglesias cerradas y vacías. Si una figura de autoridad es incapaz de seguir los principios que promueve, ¿cómo pueden los feligreses confiar en los valores que esa iglesia enseña? Antes de seguir más adelante, menciono y cuestiono la siguiente pregunta. ¿Sería un verdadero pastor o era un vulgar delincuente que se disfraza y se infiltra para cometer actos delictivos, para reclamar diezmos, abusar de la confianza de los fieles, aprovecharse de la ingenuidad de la gente? Sería bueno catalogar algunas clases de estos sujetos. Están los verdaderos pastores que han caído en desgracia por una falla personal, a los que se debe proceder a restaurar en sus vidas y ministerios. Luego están los pastortruchos, están los charlatanes que viven como mercenarios del Evangelio, usufructuando una posición eclesiástica para lucrar con las ofrendas, manipular a los fieles, y están los vulgares delincuentes que, conociendo el decorado evangélico, se infiltran para delinquir, se mimetizan en un sistema eclesiástico que no tiene forma de filtrar a estos sujetos. Son verdaderos lobos con piel de oveja. Otra pregunta. ¿Seguimos unas normas éticas escritas por hombres o confiaremos en la inerrancia e infalibilidad de la Biblia como la palabra de Dios?
¿Seremos influenciados verdaderamente y sinceramente por el accionar del Espíritu Santo de Dios? ¿O solamente estamos intentando infructuosamente cumplir con unas reglas humanas y falibles y débiles que no pueden llevarnos a una vida plena? El impacto directo en los seguidores de un pastor arrestado puede ser devastador. Es un error en el que muchos feligreses caen. Depositan ciegamente una gran parte de su vida espiritual y emocional en su pastor, considerando a este líder como un guía espiritual y moral. Alquilan sus vidas en lo espiritual esperando que el pastor haga todo por ellos. Esto se debe revisar a nivel personal en cada fiel, en cada iglesia en particular. La noticia del arresto puede llevar a una crisis de fe en los individuos que lo veneraban, pues se ven obligados a confrontar la dura realidad de que la figura en la que confiaban es humana y es susceptible de cometer errores, inclusive muy graves. Acá vuelvo a preguntarme si muchos no cometen ese error de considerar al pastor como un ángel o como un semidios. Este tipo de dilemas puede hacer que algunos abandonen la iglesia, mientras que otros intentan racionalizar la situación, a veces inclusive negándola, tratando de defender al pastor o en un intento de mantener intacta la fe. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la forma en que estos incidentes son percibidos por el público en general. Las noticias sobre la detención de un pastor evangélico, especialmente si el delito es grave o de naturaleza moralmente condenable como fraude, abuso o corrupción, pueden ser amplificadas y presentadas de manera sensacionalista. Esta representación mediática tiene el potencial de generalizar el comportamiento del individuo a toda la comunidad religiosa, alimentando un estereotipo o modelo negativo sobre los líderes religiosos. La idea de que los líderes espirituales son incapaces de fallar es una falacia común, pero el arresto de un pastor puede reforzar el prejuicio de que todas las organizaciones religiosas son propensas a la hipocresía o al abuso de poder. De esta forma, la noticia puede contribuir al estigma social que rodea a la religión y hacer que las personas que ya son escépticas de la fe vean en estos eventos una prueba de que la religión organizada es una institución corrupta o decadente. Cuando un líder religioso cae, y digámoslo con todas las letras, cae en pecado y es sorprendido en una falta, las respuestas institucionales son fundamentales para restaurar la confianza pública. La iglesia afectada debe ser transparente y firme en sus condenas hacia el comportamiento ilegal de ese pastor en particular, de ese individuo, separándolo del resto. Además de asegurar que se tomarán medidas correctivas. Esas medidas correctivas son de precaución y advertencia para los fieles y para restauración del que ha caído. Si bien algunas iglesias pueden optar por ignorar el incidente o tratar de proteger a su líder, otras más comprometidas con la integridad moral podrían usar la ocasión para reflexionar sobre sus propios mecanismos de supervisación y control. Las instituciones religiosas, particularmente las evangélicas, a menudo carecen de estructuras claras de rendición de cuentas, lo que permite que algunos líderes actúen sin la debida supervisión. El arresto de un pastor puede resaltar la necesidad urgente de reformas dentro de la iglesia, como la implementación de medidas más estrictas sobre la ética, auditoría, vigilancia interna, transparencia financiera. La ausencia de estas medidas puede resultar en más casos de abuso de poder y corrupción, lo que terminaría por socavar aún más la confianza pública en la institución. Finalmente, es necesario reconocer que los líderes religiosos son seres humanos, con sus virtudes y defectos. El arresto de un pastor evangélico por acciones ilegales subraya la dualidad humana de aquellos que ocupan puestos de autoridad moral. Si bien las personas pueden esperar que un líder espiritual sea perfecto, es importante recordar que, como cualquier otro ser humano,
puede caer en un error, aunque esto no es un justificativo. Merece un capítulo aparte esto de la dualidad o de la doble vida. La sociedad debe encontrar un equilibrio entre la esperanza en la moralidad que representan estos líderes y la aceptación de que son falibles. En conclusión, el arresto de un pastor evangélico tiene un efecto nocivo considerable sobre la sociedad, tanto en el ámbito de la confianza en las instituciones religiosas como en la estabilidad emocional de los feligreses. Es una situación que exige reflexión y acción, tanto por parte de las iglesias como de la sociedad en general, para asegurar que se mantengan altos estándares de ética y responsabilidad dentro de las instituciones religiosas. Esta integridad debe permear a todos los individuos, dotándolos de un absoluto respeto por su devoción a Dios, anteponiendo su voluntad falible por sus humanas debilidades. Pero que quede claro que desde sus fuerzas humanas esto se vuelve un imposible si no es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y como condición de un nuevo nacimiento por la fe en Cristo. No solo a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la reforma interna se podrían evitar que situaciones similares ocurran nuevamente y se mitigue el daño causado a la comunidad. Es necesario a todos los hombres y mujeres reconocer a Dios en definitiva como el único dador de todo bien perfecto. Es necesario volver a una fe sincera en la persona de Jesús como el único digno de toda la fe y confianza, que no se debe depositar la esperanza en hombres con hábitos o determinadas vestimentas o conductas. Y es un desafío para los verdaderos pastores predicar con ahínco en estos últimos conceptos. Y destaco que aquellos pastores o líderes que en realidad a todos los hombres en general que rijan sus vidas por el mensaje de Dios dado en la Biblia, su palabra, porque no están exentos de caer, porque de esa manera tendrán toda la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y como mensaje final quiero dejar un texto bíblico de la palabra de Dios, la Biblia. En el libro en la carta a los Hebreos, el capítulo 4, vamos a leer como sigue acá. Dice: Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como ejemplo del verdadero sacerdote y el verdadero pastor, Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Pero Él es Dios y citando la palabra, el diablo tuvo que huir. Jesús es el único verdadero gran sumo sacerdote, es el pastor por excelencia, es el Hijo de Dios. Sin embargo, fue acusado y arrestado y conducido, custodiado por sus guardias, flagelado, enjuiciado por testigos falsos, condenado y sentenciado a muerte. Murió en una cruz romana sin merecerlo, sin pecado alguno. Pero ese sacrificio obra a favor de quienes como nosotros, como hombres factibles de caer en fallas humanas, podemos recibir el perdón de nuestras fallas por la sangre del Señor Jesús muerto en la cruz.